Muchas bendiciones. Bueno, vamos a arrancar con nuestra charla el día de hoy. Gracias al Señor por este tiempo que nos regala una vez más. Siempre es un privilegio el poder ciertamente compartir, ¿verdad?, esta palabra que el Señor nos trae. Y no olvidemos que lo que venimos aquí efectivamente es a extraer por el Espíritu que el Señor nos ha dado, de espíritu a espíritu, ¿verdad? Lo que Él quiere decirnos, lo que Él efectivamente nos ha dado, lo que Él quiere decirnos, lo que Él nos ha dado y lo que finalmente se tiene que hacer realidad en nosotros. Este es un viaje que hemos arrancado desde el mismo día en que nosotros conocimos, ¿verdad?, la gracia de Dios en verdad por medio de la palabra verdadera del Evangelio. Eso nos muestra la Escritura. Y la palabra verdadera del Evangelio es aquella palabra que centra su esperanza en la obra de Cristo y que entiende y conoce que efectivamente la nueva obra, la nueva persona, la nueva criatura que Él ha hecho en todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, obedece a su obra preciosa y que esa nueva persona y esa nueva criatura también está creada en un nuevo orden de cosas. Este nuevo orden de cosas es el que nosotros ahora por revelación comenzamos a conocer, primero por revelación, y esa revelación, ¿verdad?, va a irse convirtiendo en nosotros en experiencia. No absolutamente en este mundo, porque ciertamente ahora estamos nosotros en un proceso de ser revestidos de la nueva persona, de la nueva criatura. Esto es algo importante que lo entendamos. Y por el otro lado estamos en un proceso, ¿verdad?, de expulsión del viejo hombre, de expulsión de todo lo que éramos antes, de expulsión de nuestra manera de entender, de nuestra manera de pensar, de expulsión de nuestros afectos, de nuestros desafectos, de nuestros intereses, porque todo lo que está de alguna manera plasmado en la vieja criatura pertenece a las cosas viejas que la Escritura nos dicen que pasaron. Pero todo lo que pertenece a Cristo, al nuevo hombre que está en nosotros, a la nueva creación, pertenece, ¿verdad?, a la nueva creación, a la nueva criatura. Y dice que de esta nueva creación y esta nueva criatura, todas las cosas van siendo hechas nuevas en nosotros. Porque resulta que ahora nosotros estamos conociendo de a poquito lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús. De manera que comienza a levantarse en nosotros efectivamente esta esperanza viva, ¿no? La esperanza que tiene el cristiano no es simple y sencillamente una esperanza, ¿verdad? La esperanza, decíamos el otro día, de alguna manera es una fe, ¿verdad?, que no es absoluta, sino que es una fe que pone de alguna manera su mirada en el futuro. La esperanza es algo que yo creo que voy a obtener, ¿verdad? Mientras que la fe que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, todo pone en el presente, en el Señor ya lo hizo, ¿verdad? Y yo comienzo a apropiarme de lo que Él hace y le doy gracias en función de aquello, ¿verdad? Y esa fe, ¿verdad?, se apropia de lo que Dios ya ha hecho y activa el poder de Dios para que todo lo que Dios ha dicho se haga realidad en mi propia vida. Entonces, ya no es simplemente una mera esperanza, porque es algo que usted y yo podemos comenzar a experimentar a partir del día de hoy. Y muchas veces nosotros no experimentamos estas realidades porque más que fe tenemos esperanza. Y la realidad es que, ¿no es cierto?, como explico, la diferencia entre la fe y la esperanza es que la fe hoy se apodera de lo que Dios dice. En cambio, que la esperanza pone una expectativa de futuro, ¿verdad? De futuro. Ahora, la esperanza viva, de la cual habla la Escritura, que se va levantando en nosotros, es una prueba fehaciente de esa fe que efectivamente está actuando en nuestra propia vida. La esperanza viva es Cristo vivo o el nuevo hombre vivo, comenzando a hacer una experiencia en todos y cada uno de nosotros. Y esto es de muy poco, ¿verdad?, a la eternidad. Porque aquí, ¿verdad?, no olvidemos que el Señor nos ha puesto una meta y es que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo nosotros comenzamos a tener pruebas fehacientes en nuestra propia vida
de que efectivamente esa obra ya comenzó a levantarse, expresando y manifestando o comenzando a experimentar la expresión o la manifestación, ¿verdad?, de lo que esa vida es. Y esa vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, ¿verdad? Y a eso, ¿verdad?, se le suma todo lo que es prosperidad, porque el Señor ha dicho, por ejemplo, en el capítulo 1 de Salmos, esa nueva persona, esa nueva criatura, todo lo que hace prosperará. Fíjate, todo lo que hace prosperará, ¿no es cierto? Y aparte de eso, eso nos introduce en lo abundante que es nuestro Padre, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que lo primero que nosotros tenemos que comenzar a experimentar casa adentro y comenzar a ver si es que esto es una realidad en nosotros es esa vida. ¿Sí? La Escritura dice que, ¿verdad?, la manifestación del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces la pregunta es, ¿qué yo estoy comenzando de alguna manera a ver en mí mismo? Porque si alguien se conoce bastante soy yo, aun cuando no absolutamente, pero ¿qué realmente, no es cierto, yo conozco de mí y cómo en ese conocimiento que tengo de mí mismo comienzo a ver que estas cosas, estas manifestaciones del Espíritu, así sea en pequeñito, comienzan a ser una realidad de mi propia vida? Esto es importante, porque muchos de nosotros a veces creemos que la manifestación del Espíritu es porque yo hablo en lenguas, o que la manifestación del Espíritu es porque yo curo enfermos, o la manifestación del Espíritu es porque efectivamente hay un milagro extraordinario. Estas cosas pueden pasar porque evidentemente tenemos a un Dios poderoso y a un Dios, ¿no es cierto?, maravilloso dentro de nosotros que por supuesto es capaz de poder darnos dones espirituales. Pero más allá de esos dones espirituales, ¿verdad?, la base central de la vida del cristiano es efectivamente esa característica, el poder expresar lo que Cristo es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Estas cosas ya deben comenzar a funcionar en nuestra vida. Ahora, no absolutamente, porque sabemos que Cristo va apareciendo en nosotros, pero por lo menos si hay pistas, ¿verdad? Si antes yo era un hombre absolutamente impaciente y la Escritura dice que una manifestación del Espíritu es paciencia, eso significa que yo mismo reconozco y digo, mira, ¿cómo estoy reaccionando a este tema? Ese no soy yo. Entonces, antes yo era un fosforito, ¿verdad? Me decían algo y reaccionaba inmediatamente, ¿verdad?, negativamente. Pero resulta que ahora esa misma ofensa o esa misma palabra que me hacía reaccionar negativamente, hoy como que de alguna manera está allí, pero mi reacción, ¿no es cierto?, ya no es tan contundente, ya no es tan negativa. Yo veo que hay algo en mí que no era así. Entonces, efectivamente, puedo comenzar a experimentar que la vida de Cristo comienza a ser en mí una realidad. Y cuando de alguna manera yo veo que todavía hay áreas de mi vida en las cuales sigo siendo complicado, esto no es para amargarme la vida, sino es que el Espíritu me lo muestra para que efectivamente yo primero, ¿no es cierto?, me dé cuenta que esa persona ya no soy. No olvidemos que la Escritura dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, de tal manera de que esa persona ya ha muerto, ya no soy esa persona. Y lo que yo soy, ¿verdad?, es paciencia. Entonces yo tengo que comenzar a dar paso a lo que soy y no a aquello que de alguna manera todavía sigo experimentando en términos negativos. Yo ya no puedo bajo ninguna circunstancia convencerme de que yo sigo siendo un impaciente. Sí, seguramente si tú te ves en la carne sigues siendo un impaciente, pero desde el Espíritu la Escritura dice que tú eres un hombre paciente. La paciencia ya está en ti. Entonces es un tema de que se tiene que manifestar. No es un tema de que no lo tengas, es un tema de que no lo has experimentado. Y así en cada circunstancia y situación de la vida de Cristo. No olvidemos que el centro de la vida cristiana no es más que Cristo viviendo en mí. Todo el Evangelio, ¿verdad?, se podría traducir en estas palabras, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es todo el Evangelio. Es decir, cuando esto es una realidad latente en mi vida, la vida cristiana
va a ser simple y sencillamente una experiencia de todo lo que Cristo es. Y esa experiencia, evidentemente, ya sabemos cómo o qué respuestas tuvo cuando Cristo estuvo en la tierra. Así que pedimos a nuestro Padre que, por supuesto, nos dé luz y sabiduría para que podamos extraer estas verdades, ¿no es cierto? Pero que no se nos queden simplemente como conceptos, sino que nosotros pongamos nuestra mirada en esa vida que está en nosotros y que se comience a levantar. Hoy vamos a continuar con nuestras charlas, ¿verdad? Hemos hablado durante todas estas semanas de esta perspectiva en donde Dios nos ha amado eternamente, esto hablando de una eternidad pasada para ponernos y ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Dios nos conoció en la eternidad pasada, no solamente que nos amó eternamente, sino que Él nos conoció, ahí nos concibió, ¿verdad? En ese amor y en esa gracia maravillosa, ¿verdad? Que es Dios mismo. Y después Dios, cuando nos concibió en su mente, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, eso estaba en su corazón siempre, ¿verdad? Él nos predestinó en la eternidad para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿no es cierto? Y como Él nos predestinó, es decir, ya nosotros ya podemos estar absolutamente seguros que hoy lo que estamos viviendo en esta tierra no era un tema de pura coincidencia. Ya hemos dicho que todos los que estamos aquí y realmente las personas, ¿verdad? De cualquier lugar, no estamos ocupando en este mundo un mero lugar por coincidencia o por causa de la biología, sino que estamos ocupando un lugar por el propósito de nuestro Padre, que ha sido el que efectivamente el hombre, ¿no es cierto?, llegue a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto fue en cuanto a la eternidad pasada. En cuanto ya a la eternidad presente, digamos, a la que estamos viviendo, a esta era, ¿no es cierto?, de la cual nosotros, pues, de acuerdo a la edad que tengamos, ya estamos participando de ella 25 años, 50 años, 60 años, 70 años, 75, los que tengamos. Ese es el tiempo que nosotros hemos participado de esta era, en esta eternidad presente, ¿no es cierto? Todos sabemos que esta era o el nuevo o el hombre adámico sale efectivamente de Adán, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la carne todos fuimos creados en Adán. Y hemos visto que lamentablemente en Adán todos pecamos, todos morimos, y en él recibimos efectivamente una herencia de temor, de miedo, de inseguridad, de enfermedad, de muerte, de insatisfacción y de toda esta turbación que muchas veces tiene nuestra alma en nuestra propia carne. Pero vimos que efectivamente el Señor, ya que tenía un propósito para ti y para mí, nos envió su salvación. Y ahí nos envió a nuestro Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nos envió su salvación, ¿verdad? Ya una vez que Cristo había hecho la obra para que tú y yo seamos llamados, nos llamó, dice la Escritura. Y eso hemos estado viendo durante todo este tiempo. Cómo Él nos llamó a ser ministros competentes de un nuevo pacto, 2 Corintios 3:6. Nos llamó Dios a ejercer el ministerio de la reconciliación, eso lo vimos en 2 Corintios 18:21, ¿verdad? Y ahora efectivamente queremos entrar, una vez que hemos visto este llamamiento precioso de nuestro Padre, ¿no es cierto? Queremos entrar a que una vez que Él nos llama, ¿verdad? Como hemos visto, Él nos justifica. La Escritura dice que a los que llamó, también justificó. Fíjate, dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, a los que llamó, ¿qué es lo que hemos estado viendo, no? Ya vimos que nuestro llamamiento viene a través de que el Señor permite, a través de las circunstancias, a través de las personas, ahora a través de las redes sociales, a través de la propia escritura, a través de libros, etcétera, que podamos nosotros ser inquietados con esta palabra de vida que el Señor nos da. Y esa palabra de vida, ¿no es cierto?, es la que nos llama a que podamos efectivamente obtener lo que Dios ha hecho para nosotros. Y esa escritura nos llama la atención y de alguna manera nos inquieta internamente porque vemos que ahí hay algo para nosotros, ¿no? Una vez que nuestro Padre nos llamó, y eso es lo que hemos estado mirando, ¿verdad?, Él nos justificó. Era importante
que nosotros seamos justificados, porque este es un tema básico para el que podamos nosotros seguir creciendo en una vida cristiana. Porque si nosotros no, más allá de las palabras, no nos sentimos justificados, ¿sí? Porque si nosotros no nos sentimos justos delante de Dios, porque si nosotros ya no tenemos para nosotros mismos cuentas pendientes con Dios, entonces nuestra vida cristiana va a sufrir retraso, no va a poder adelantarse, porque la conciencia de pecado tiene una connotación y normalmente lo que hace es romper la comunión con Dios. Pero Dios no la rompe con nosotros, sino que nosotros la rompemos con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de pecado, porque nos sentimos injustos, porque nos sentimos indignos, porque sentimos que no tenemos nosotros efectivamente la justificación detrás para que nuestro Padre nos perdone. ¿Por qué? Porque estamos mirando mal, porque nos estamos mirando a nosotros mismos. No estamos viendo en la obra redentora de Jesucristo, el cual nos llamó, el cual antes nos salvó, nos llamó, y ahora efectivamente Él quiere que nosotros recibamos la justificación. El momento en que nosotros recibimos la justificación por los méritos de Cristo, ¿verdad? Esto es algo que hay que repetirlo permanentemente, porque la justificación tuya y mía delante de Dios, ¿verdad? No viene por nuestras propias obras, no viene por nuestras propias capacidades, no viene por nuestros propios méritos. La justificación nos viene por los méritos de Cristo. Así como la condenación nos vino por los méritos de Adán, así como la herencia de muerte, la herencia de pecado, la naturaleza pecaminosa nos vino efectivamente por los méritos de Adán, y por eso es que todos los que hemos nacido en Adán hemos pecado, porque recibimos la herencia de Adán. De la misma manera nos dice la Escritura, por los méritos de Cristo ahora nosotros somos justificados. Y habíamos visto la semana pasada en el último versículo, por ahí vamos a arrancar en 2 Corintios 18:21, algo muy importante. Dice, al que no conoció pecado, es decir, a Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios, nuestro Padre. Es decir, Dios, nuestro Padre, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok. Esto es un regalo de parte de Dios. La justicia de Dios no tiene que ver con tus méritos, no tiene que ver con tus propias capacidades ni con tu propia justicia. No tiene que ver con que si es que efectivamente tú te has portado de tal manera, ¿verdad? En tu carne con Dios, que Él va a aceptarte a ti porque realmente eres una persona que ha luchado, eres una persona que se ha esforzado, eres una persona que ha dado todo lo mejor que ha podido dar para agradar a Dios. Esta parte efectivamente no agrada a Dios, porque eso es caminar conforme a la carne, y eso es intentar de que Dios me acepte a mí, ¿verdad? En un hombre en el cual la raza humana ha sido rechazada, que es la raza adámica, al menos como la conocemos. El hombre adámico, como nosotros lo conocemos, ha sido rechazado. De hecho, si usted va al libro de Génesis capítulo 6, allí va a encontrar cómo la Escritura muestra la posición del hombre una vez que se había multiplicado la maldad sobre la tierra, ¿no es cierto? Y el Señor dice que le pesó en el corazón, que le dolió en el corazón haber hecho o haber creado al hombre. Le dolió en el corazón haber creado al hombre, ¿verdad? Y el Señor dijo, no contenderá, ¿verdad? Mi espíritu para siempre con el hombre. No contenderá. Dios, fíjate, creó al hombre para que sea eterno, ¿verdad? No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque he aquí, este es carne. El hombre se había convertido, ¿no es cierto?, en carne. Se había convertido básicamente, ¿verdad?, en un ser guiado por su alma, por su instinto, por su mentalidad, por sus deseos, por sus sentimientos, por su propia voluntad. Es un hombre que se estaba dejando guiar básicamente por sus 5 sentidos. Eso es carne.
¿verdad? El hombre que se deja guiar por sus 5 sentidos. De ahí que la Escritura nos dice, ¿verdad? Que nosotros en la nueva criatura ya no andamos por vista, porque el viejo hombre anda siempre por vista. El viejo hombre anda de acuerdo a cómo se siente. El viejo hombre anda de acuerdo a cómo desea. El viejo hombre anda normalmente, ¿verdad? De acuerdo a lo que quiere. Es decir, de acuerdo a lo que piensa. Entonces, su mente lo gobierna, sus deseos lo gobiernan, sus sentimientos lo gobiernan, su voluntad en un momento determinado lo gobierna, y muchas veces la voluntad nuestra es hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso es que la voluntad nos gobierna, ¿verdad? Entonces somos absolutamente gobernados por nuestra alma, pero detrás de nuestra alma evidentemente está este espíritu de desobediencia, está el espíritu de temor, el espíritu de cobardía del cual habla la Escritura. Y este espíritu de desobediencia es el espíritu no de nuestro Padre, y no es el Espíritu Santo, sino es el espíritu del propio Satanás, que efectivamente nos anima. Por eso el Señor les dijo a los religiosos de aquella época, a los fariseos: vosotros tenéis un padre, vuestro padre, ¿verdad?, es el diablo. Ahora, Él no les dijo a ellos, Él le dijo esto tocante a toda la raza adámica. ¿Por qué? Porque la raza adámica está animada, efectivamente, por un espíritu de desobediencia. Y este espíritu de desobediencia es en el espíritu en el que nosotros normalmente, sin darnos cuenta, nos volvemos a meter, porque es el espíritu del engaño, es el espíritu de pecado que efectivamente está dentro de los hombres si queremos de alguna manera volvernos a someter a él. Entonces, es interesante ver cómo el Señor dice que envió a su amado Hijo Jesucristo, que nunca conoció pecado, según 2 de Corintios 18:21, que nunca conoció de pecado, ¿verdad?, para hacerlo pecado por nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo iba a ser el encuentro, o iba a ser el canal en donde se iban a depositar, y así fue, todos los pecados de los seres humanos, todos los pecados del mundo. Todos, absolutamente todos los pecados de los seres humanos. No hay un solo pecado que no haya quedado cubierto efectivamente en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque el valor que Dios le da a la sangre de su amado Hijo Jesucristo es lo que importa aquí. Es decir, el valor que Dios le da a la sangre de Cristo es muchísimo más alto, mucho más valioso que todos los pecados de todos los tiempos, de toda la humanidad. La sangre de Cristo, y por decir, Él seguramente en su pasión y muerte derramó varias pintas de sangre, pero una sola gota de la sangre de Cristo hubiese sido suficiente para que esto de alguna manera, ¿verdad?, efectivamente pueda funcionar. Porque la sangre de Cristo, o el valor que tiene la sangre de Cristo para nuestro Padre, es lo que cuenta. Y de ahí que todos los que efectivamente hemos sido cubiertos o comprados por la sangre de Cristo, hoy efectivamente somos justificados. Porque Dios nos compró con precio. No olvidemos que esto fue algo que el Señor hizo por gracia, pero que a Él sí le costó la sangre y la vida de su Hijo. Es decir, Él tuvo que pagar nuestra salvación, nuestra libertad, nuestra redención con la sangre de su amado Hijo Jesucristo. No fue gratis. A Él le costó. Pero esto básicamente para otra vez encarrilarnos en la perspectiva de Dios de hacer al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, mira, hermano, esto hay que recibirlo en el corazón. Primero, tú has sido hecho justicia de Dios en Cristo. Dios dice, y aquí está tu capacidad de creerle. Aquí es donde la fe tiene que comenzar a apropiarse de lo que papá dice. Papá dice que ante los ojos de Él, tú eres su justicia, la justicia de Dios. Es decir, todo lo que Dios ha demandado del ser humano,
toda la vida no es más que la justicia de Dios mismo, la justicia de Cristo mismo. Por eso es que ningún hombre y ningún ser humano era capaz de poder alcanzar esa justicia, ni era capaz de poder cumplir efectivamente todas las leyes ni los mandamientos de Dios. La Escritura, de alguna manera, lo que hace, ¿no es cierto?, es que si hubiese un solo hombre sobre la tierra que fuese capaz de poder cumplir a rajatabla todo lo que la ley dice, pues ese hombre sería justo. Pero la Escritura dice que no hay un solo hombre que pueda efectivamente cumplir toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, para poderse cumplir absolutamente, ¿verdad?, requiere de un requisito. Y el requisito es que la ley es espiritual, dice la Escritura. Entonces, solamente un ser espiritual es capaz de poder cumplir la ley y las demandas de la ley. No hay ninguna otra posibilidad, pero la Escritura también nos revela y nos dice que nosotros, en cambio, somos carnales vendidos al pecado. Entonces, la carne es incapaz de poder efectivamente cumplir las demandas del Espíritu, porque el único que puede cumplir las demandas del Espíritu es un ser espiritual. Y por eso es que el Espíritu Santo con Cristo tuvieron que venir a esta tierra para cumplir como hombre el Señor Jesús, con el Espíritu Santo en él, ¿verdad? Vino a cumplir todas las demandas del Padre en tiempos de la ley. ¿Para qué? Para que tú y yo en su nombre podamos ser justificados, para que tú y yo nos podamos convertir en justicia de Dios en él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que cuando Satanás, cuando mi propia carne, cuando las personas, cuando la gente, cuando las circunstancias me acusan de que soy un pecador, me acusan de que soy un injusto, ¿verdad? Efectivamente está la palabra de mi Padre que dice que yo soy la justicia de Dios en él. La justicia de Dios en él. Ahora, yo soy la justicia de Dios en él porque soy una nueva persona, porque soy un nuevo hombre, porque soy una nueva criatura, porque soy una nueva creación, porque mi nueva historia no arranca desde Adán. Mi nueva historia arranca desde Cristo. Tu genealogía ahora arranca desde Cristo. Dios, Cristo y tú. Dios, Cristo y tú. Esa es toda tu genealogía. Ahora, esa genealogía no tiene relación con el pecado, no tiene relación con la injusticia, no tiene relación con la maldad, no tiene relación con la ley. Esa genealogía tiene relación con la santidad, tiene relación con la justicia de Dios, tiene relación con la divinidad de Dios. Esa generación cuenta con los genes, ¿verdad?, divinos y el ADN espiritual de nuestro Padre Celestial. Y esa es la vida que ahora te pertenece a ti. Esa es la vida en la cual tú y yo nos tenemos que enfocar. Para que podamos entender que en la nueva criatura, que en la nueva persona, nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en él. Así que debemos apropiarnos de la justicia de él. Uno se apropia de esto, hermanos, por fe. Por fe. Si Dios dice que en la nueva creación que yo soy, ¿no es cierto?, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, entonces eso es lo que yo soy el día de hoy. Y cuando yo en mi corazón cavilo y pienso lo que yo soy va a comenzar a aparecer en mi propia experiencia. Así que, arrancando desde ahí, la Escritura nos dice que a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate que la justificación es un proceso que viene posterior al llamamiento, ¿no es cierto? Y que nos va llevando a ser glorificados, es decir, nos va llevando a parecernos más o parecernos más a nuestro hermano mayor. Cuando efectivamente la justificación comienza a ser una realidad en mi vida, hay alguien que pierde territorio y poder sobre tu propia vida y es el enemigo. Porque Satanás, ¿no es cierto?, normalmente es muy astuto para llevarnos al campo de nuestra propia carne
para en el campo de nuestra propia carne acusarnos de injusticia, acusarnos de pecado y acusarnos de maldad. Hermano, en la carne siempre vamos a tener este problema. En la carne somos pecadores. En la carne efectivamente vamos a ver nuestra maldad, vamos a ver nuestra injusticia. Y en la carne no vamos a poder nunca jamás agradar a Dios y jamás nos vamos a poder perfeccionar. De ahí que el territorio anhelado e importante del diablo es llevarnos hacia la carne, llevarnos a que nos veamos a nosotros mismos, a que de alguna manera veamos nuestra propia justicia. ¿Para qué? Para que sobre esa justicia mía yo base mi relación con Dios. Si Satanás logra eso, si Satanás logra que te veas a ti mismo, tú has perdido ya la batalla. ¿Por qué? Porque inmediatamente vas a tener conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado te vuelve indigno delante de Dios. La conciencia de pecado inmediatamente lo que hace es que te escondas de Dios. Es lo que le pasó a Adán. Cuando Adán tuvo conciencia de pecado, tomando en cuenta que había desobedecido a Dios, lo que sucedió fue que inmediatamente cuando Dios, como solía hacer todas las tardes, a tomar el aire fresco, dice la Escritura, a caminar, a conversar, a relacionarse de una manera maravillosa con Adán, Adán tuvo miedo y se escondió. Entonces, eso es lo que nos sucede. Lo primero que pasa cuando efectivamente yo tengo conciencia de pecado es que sale de mí algo que se llama temor, se llama miedo. Temor y miedo al castigo. Y eso hace que yo me esconda de Dios, porque yo me veo indigno y me veo reo de muerte. Y me veo justamente como sujeto del castigo de Dios. Y eso ya no hace que yo me pueda relacionar con Dios. Mire, un tema importante que normalmente he podido verlo yo mismo en mi propia experiencia, pero en experiencia de otros hermanos o personas que muchas veces quieren tener una relación muy bonita con Dios, es que ellos se sienten indignos de Dios. Ellos se sienten culpables delante de Dios. Ellos dicen en su corazón, yo me he alejado de Dios. Yo no soy digno de Dios. Yo no me merezco que Dios me ame. Yo no merezco que efectivamente Dios tenga gracia ni misericordia de mí. Yo he sido demasiado duro, he sido demasiado infiel, he prometido una y otra vez el cambiar, el acercarme a Él, he prometido leer más constantemente la Escritura, he prometido orar más, he prometido pagar mis diezmos, mis ofrendas, etcétera, 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 y ciertamente no he podido cumplir. Y eso hace, ¿verdad?, que ellos, fíjese, ¿en dónde están poniendo su mirada? ¿Están poniendo su mirada en la obra de Cristo? ¿En lo que Dios dice que ha hecho en Cristo por ellos? ¿O están poniendo su mirada en sus propias capacidades? ¿Están poniendo su mirada en su fidelidad, en su indignidad, en su falta de compromiso? ¿Están poniendo su mirada en la inclinación a sus deseos, a sus sentimientos, a sus emociones, a su voluntad? Es decir, ellos no han salido de la esfera de Adán. Y esto, hermanos, pasa factura a la vida cristiana porque mucha gente no se acerca realmente a Dios con confianza. ¿Por qué? Porque saben que son deudores. Pero son deudores porque no están creyéndole a papá. Por esto es que esta parábola del hijo pródigo debería ser permanentemente leída por nosotros y nosotros deberíamos venir recurrentemente. Aquel que se siente indigno, venga a esa parábola, vea cómo efectivamente el Señor trata al que se cree indigno, peor cuando es hijo. Vea que el Señor efectivamente está en una posición distinta. Él entiende que tú y yo somos carne. Él sabe que los seres humanos nacimos en Adán y recibimos una herencia que no escogimos recibir. Si ahora mismo tú estás bajo la influencia del alcohol, de las drogas, yo qué sé, de situaciones que en tu corazón te inclinan hacia la lujuria, yo qué sé, mil cosas que existen. Tú debes saber algo importante, que Dios sabe, tu Padre sabe, a pesar de tus inclinaciones, que tú no escogiste eso. Y tu Padre sabe que tú, efectivamente, si pudieses, lo dejarías.
más de una vez. El temor, el miedo, la angustia, la inseguridad, las adicciones han hecho presa de ti. Pero sin embargo, otra vez entras en lo mismo. Dios sabe eso, Dios lo sabía. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo para que tú seas libre de todo aquello que no te corresponde. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viviendo, lo que tú estás recibiendo, no es algo que tú decidiste desde la perspectiva de tu naturaleza pecaminosa o de tu inclinación a pecar. Tú no te olvides, amigo y hermano, no eres pecador porque pecas, sino que tú pecas porque eres pecador. Tu problema es un problema de constitución. Tú fuiste constituido pecador por Adán. Es decir, Adán te hizo el gran favor de darte una constitución de pecado y lo que tú estás viviendo son las consecuencias del pecado de Adán. Por tal motivo, al nuestro Padre saber aquello, Él sabe que tú, que yo y que todos los que de alguna manera estamos siendo esclavizados por el pecado o por cualquier circunstancia que no nos deja, no es porque necesariamente tú hayas decidido vivir así, sino porque hay algo que te arrastra a hacer aquello que sabes que no debes hacer. Porque justamente aquello que sé que no debo hacer es lo que hago. Esta es una ley que se repite permanente y continuamente en tu carne. Pero si se repite permanentemente y continuamente en tu carne, es una muestra fehaciente de que tú sigues andando conforme a la carne. Y por eso nuestro Padre mandó a Jesucristo para darnos una nueva manera de caminar en el Espíritu, para que en el Espíritu ya no satisfagamos los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, de acuerdo con Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es un caminar permanente, continuo y diario en el Espíritu que va de alguna manera, ¿verdad? Cada día más introduciéndote a esta nueva vida divina que hoy te pertenece. Esa nueva vida divina es una vida de libertad, es una vida de liberación, es una vida de provisión, es una vida de bendición, es una vida de santidad, es una vida de esperanza, es una vida de seguridad, es una vida de tranquilidad. Es una vida en donde efectivamente Dios mismo comienza de alguna manera a ser una realidad íntegra en ti mismo. Así que es muy importante la justificación. Tenemos que partir de este versículo del que hemos hablado, que Dios mismo nos ha hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo me ve Dios a mí? Pues como justicia de Él. Es decir, Dios ya no me está pidiendo que yo sea justo. Dios me está pidiendo que yo reciba lo que yo soy en la nueva creación, que es su justicia. La justicia más alta que Dios me pudo haber dado, me la dio, que es la justicia de Dios. Así que la justicia de Dios no es algo que se hace, es algo que se recibe y en consecuencia esa justicia comienza a trabajar en mi propia vida. Es decir, la justicia de Dios trabajando en mí es una consecuencia de creerle a Él y de recibir lo que Él dice que ya me ha dado. No es un esfuerzo de mi parte, no es un reprimir mi pecado, no es un hacer esfuerzos permanentes y continuos para no pecar. Eso es la carne. La carne hace esfuerzos para no pecar. Pero el Espíritu simple y sencillamente se inclina hacia la santidad de su Padre. Y esto es lo que tú y yo tenemos que comenzar a experimentar. Porque esta es la vida cristiana. La vida cristiana es, con Cristo estoy juntamente crucificado. La primera parte de la vida cristiana es que efectivamente mi vieja creación ha sido crucificada en Cristo Jesús. Y ahora ya no vivo yo. Ok, esa es la primera parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vive en mí? Cristo. La pregunta es, si Cristo vive en mí y ya no vivo yo, entonces esa es la vida que Dios efectivamente te ha dado para que puedas vivir la vida que a Él le agrada.
Es Cristo mismo viviendo en ti, Cristo haciendo las obras por ti, Cristo cumpliendo la ley en ti, Cristo agradando al Padre en ti, Cristo haciendo las obras en ti. El libro de Santiago nos dice que nosotros no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Y efectivamente, porque un oidor es aquel que solamente puede escucharla, aun cuando no bien, ¿no es cierto?, y no es capaz de poder hacer lo que la palabra dice. Pero mire, aquí no estamos hablando de la palabra como la letra, sino estamos hablando de la palabra como el Espíritu Santo que está en la palabra de Dios, que es el que hace la obra. Entonces la Escritura dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Es decir, yo me convierto en un instrumento de la palabra viva que está en mí. Quien hace la obra en mí es la palabra viva que está en mí. Entonces yo soy un hacedor de la palabra. ¿Entienden? Yo soy un hacedor de la palabra. La palabra viva que está en mí es la que hace las obras. Yo simple y sencillamente soy un hacedor de la obra de Cristo. Es decir, Él me lleva a ser como, digámoslo así, una herramienta por medio del cual hace las obras. Yo vengo a ser, ¿no es cierto?, como una guitarra o como un instrumento musical en las manos del mejor intérprete. Cuando yo me pongo en las manos del mejor intérprete, ¿no es cierto?, mejor pianista, por ponerlo así, yo soy un piano. Si yo me pongo en las manos del mejor pianista, ese pianista va a sacar de mí lo mejor de él. Ahora, imagínense si ese pianista, que aparte es un ebanista que también ha sido capaz de poder hacer pianos, ha hecho un piano precioso y maravilloso con todo el conocimiento, con toda la experiencia y con toda la experticia que él tiene para poder hacer el mejor piano del mundo. Ahora que él hizo el mejor piano que puede existir, ¿verdad? Ese piano está en sus manos para que él pueda interpretar lo mejor de él. La pregunta es, ¿el piano y el pianista, no es cierto?, la cosa hecha y el hacedor, trabajando en conjunto de acuerdo con el propósito del que lo creó? Cuando yo soy un instrumento que me pongo en las manos de mi Padre, peor cuando Él ya me ha hecho una nueva criatura, efectivamente, en manos de Él, las obras que Él va a hacer a través mío son espectaculares. Entonces ahí es donde la palabra cala y dice que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. La palabra viva trabajando en mí. La palabra viva expresándose y manifestándose a través mío. Esto lo vemos, por ejemplo, en Cristo mismo, cuando Cristo hacía las obras. Cuando Cristo levantaba muertos, cuando Cristo echaba fuera demonios, cuando Cristo sanaba enfermos, cuando Cristo daba de comer a los hambrientos, ¿verdad? Dice la Escritura que muchos de ellos no creían en el Señor. Y el Señor Jesucristo les dijo, miren, si no me creen a mí, si no creen las palabras que yo digo, por lo menos crean las obras que yo hago. Porque las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí las hace. Así mismo es ahora. El Padre que mora en mí, el Hijo que mora en mí, el Espíritu que mora en mí es el que hace las obras. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él creó de antemano, o Él las creó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Quién creó de antemano esas buenas obras? Él mismo. Él creó para cada circunstancia de tu vida, para cada situación de tu vida, para este momento de tu vida, Él tiene buenas obras que Él ha creado para que tú tengas la posibilidad de vivir todo lo que Él ya ha determinado para ti por los siglos de los siglos. Para cada circunstancia, para cada situación, para cada momento, sean momentos de tranquilidad, sean momentos de felicidad, sean momentos de inseguridad, sean momentos de escasez, sean momentos de pobreza, sean momentos de los que tú quieras. El Señor ya
ha creado de antemano buenas obras. Él las creó para que tú andes en ellas. El Señor lo que quiere es que tú andes en las buenas obras que Él hizo. Y que tú seas efectivamente ese instrumento por medio del cual Él hace que tú seas un hacedor de la palabra viva. Es maravilloso. Esto es algo que tiene que comenzar a aparecer como una realidad en nosotros. Hermanos, todos, yo mismo, estamos pidiendo a nuestro Padre que cada día estas cosas se hagan más realidad. Pero sí sabemos algo, que por medio de la fe hoy podemos apropiarnos de lo que nuestro Padre dice, y en esa misma medida, esta fe tiene la capacidad de poder generar en nosotros paciencia. La paciencia necesaria para que efectivamente podamos obtener las promesas de Dios. Esa fe de nuestro Padre, ¿verdad?, nos trae a que podamos ver en nosotros mismos, como decíamos al principio, una esperanza, pero una esperanza viva, no una esperanza muerta. ¿Por qué? Porque el vivo, que es Cristo, ya puede comenzar a ser de alguna manera experimentado en mí, para que Él sea el que me acompañe en cada momento y en cada segundo de mi existencia, y yo no me sienta solo, Es muy importante que entendamos que esta perspectiva que estamos teniendo, la podemos sostener en medio, efectivamente, de entender que ya nosotros no debemos nada a nuestro Padre. No debemos nada en términos de la carne, no debemos nada en términos de pecados, no debemos nada en términos de las cosas malas que hicimos. De hecho, la Escritura en el libro de Juan nos dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Esto es, primero, un tema muy importante. La Escritura nos ha sido dada para que no pequemos, pero no para que no pequemos desde la perspectiva de esforzarnos para no pecar, sino desde la perspectiva de que recibamos la realidad de Cristo como nuestra propia vida, que es aquel que ya no peca, porque todo aquel que es nacido de Dios, dice la Escritura, no peca y no puede pecar. Entonces, la Escritura lo que pretende es descubrir en nosotros la nueva criatura que no peca y no puede pecar. Esa nueva criatura ya está en ti. Esa nueva criatura no es algo que tú tienes que generar o tienes que crear. Esa nueva criatura no es algo que se hace, sino es alguien que se va viviendo, ¿no es cierto? Porque es el regalo que Dios tiene para ti y para mí. Entonces, el Señor dice allí: hijitos, estas palabras que yo os he dado, les he dado para que no pequéis. Pero ok, como estamos en un proceso, pero si alguno pecare, porque pasa, porque todavía efectivamente tenemos una carne que está en nosotros y muchas veces se manifiesta también, no podemos decir que no, pero si alguno pecare, ¿qué dice la Escritura? Abogado tenemos delante del Padre. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso. La confesión de los pecados básicamente está incluida como una salida por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Para que efectivamente tú, evidentemente, si tienes conciencia de pecado y ese pecado no está permitiendo el que te relaciones bien con Dios, pues simplemente ese pecado tienes que confesarlo delante de Dios, porque Él ya te ha perdonado. Dice, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Él es el fiel, Él es el justo para perdonar tus pecados. Él es el que va a seguir diciendo que yo te he perdonado absolutamente todo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es el proceso. Yo simple y sencillamente confieso, ¿verdad?, a mi Padre que he pecado. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y otra vez tengo comunión con Él. Digamos que en el peor de los casos. Pero el Señor siempre nos quiere traer al punto de el que entendamos que nosotros delante de Él hemos sido constituidos justos. Así que mira lo que dice aquí en Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ya habíamos visto en las antiguas charlas, ¿verdad?, que hemos tenido,
tocante a este tema, cómo por la transgresión de uno, esa transgresión de uno es Adán, cómo por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, fíjate. Flaco favor que nos hizo Adán. Él, cuando pecó, nos tenía a todos dentro de él, por decirlo así. Todos estábamos en sus lomos. Entonces, cuando él pecó por la transgresión de uno, ese uno es Adán, vino la condenación a todos los hombres. Vino la condenación a todos los hombres. ¿Tú te has puesto a pensar que la condenación que tú estás viviendo hoy, que la muerte que estás viviendo hoy, que el dolor que estás viviendo hoy, que la enfermedad que estás viviendo hoy, que la tristeza que estás viviendo hoy, que la circunstancia que estás viviendo hoy, es algo que tú recibiste como herencia por la transgresión de un hombre? ¿Quién puede escapar de eso? ¿Quién puede escapar de eso? Por eso la Escritura dice que en Adán todos pecamos. Que en Adán todos fuimos constituidos pecadores. Si te das cuenta que es imposible que podamos escapar de Adán, y si te das cuenta que es imposible que podamos agradar a Dios en Adán. ¿Por qué? Porque por la transgresión de uno vino la condenación. Fíjate bien, por la transgresión de uno vino la condenación. La condenación. La condenación a ser destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa aquello? La condenación de ya no poder expresar más, ni manifestar, ni experimentar la vida de Dios en nosotros. La verdaderamente vida. Porque Él es la vida. Nosotros, hermanos, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos decir que estamos vivos. Podemos decir a lo mucho que existimos. Tenemos un estado de existencia, pero no un estado de vida. Usted coja la ramita de un árbol y usted corte la ramita de ese árbol. Separe la rama del árbol. Y usted sabe que desde el momento en que usted cortó la rama, esa rama no va a poder seguir viviendo por mucho tiempo más, porque la vida de la rama era la rica savia que recibía todos los días del árbol. Esa savia está conectada directamente con la tierra, de la cual toma los nutrientes y de la cual todo el aparato biológico de fotosíntesis y etcétera, 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 que pueda tener un ser vegetal, le es transmitido a la ramita y la ramita termina dando fruto o termina dando florcita. ¿Pero por qué? A consecuencia del alimento permanente, continuo y diario que está teniendo, ¿no es cierto?, de las raíces del árbol, que son las que están sosteniendo la vida de la rama. El momento en que usted corta la rama, usted va a ver que la rama tiene todavía un tiempo de vida. Muchos de nosotros, para extender la vida de la rama, ¿verdad?, la agarramos y la ponemos de un florerito para que de alguna manera no se marchite tan rápido y tenga algún tiempo más de vida. Pero usted sabe que esa rama que fue cortada está destinada a marchitarse, a morir, a secarse. Entonces usted no podría decir que de esa rama va a nacer, por decirlo así, si esa rama pertenecía, ¿no es cierto?, a un árbol de mangos. Usted nunca más podrá decir que esa rama va a dar mangos, porque ha sido separada de la sustancia mismo, ¿no es cierto?, de la rama que hace que dé mangos. Entonces no va a dar más mangos. Lo que vamos a ver es una rama que está bonita y que se va a ir deteriorando porque se está muriendo y ya no tiene más la vida que la sostenía. Esto es exactamente igual en la vida suya y mía. Una persona que no está unida a Cristo, una persona que no está unida efectivamente a la vid. Por eso es que dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si nosotros no estamos unidos a la vid,
que es Cristo, que es la vida de Él, entonces lo que tenemos es un estado de existencia marchito que está acabando hasta que nos muramos. No tenemos vida. Lo que estamos recibiendo es algo de esa vida que había en nosotros, ¿verdad? Que en su momento era una vida primaria que recibíamos todos los días porque estábamos siendo irrigados por la rica savia de la planta o del árbol todos los días, pero ahora no tenemos esa vida. Esa vida ya, la que quedó dentro es la que quedó, pero esa vida se va extinguiendo hasta que efectivamente nos quedemos sin nada. Hermanos, es lo mismo exactamente que nos pasa a nosotros. Nosotros cuando estábamos en Adán, ¿verdad? Recibimos la condenación, básicamente por la transgresión de él, porque Adán fue cortado de la vida de Dios. Y nosotros fuimos cortados de esa vida directamente con Adán. Pero lo maravilloso en este versículo de Romanos 5:18 dice, así que como, fíjese que es la comparación, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esto creo que lo tenemos clarísimo, porque todos los hombres estábamos viviendo muerte, condenación y todo, dice, de la misma manera, así que como, de la misma manera, igualito, idéntico, la misma analogía, la misma fórmula, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por eso tú y yo somos justificados. Así como nosotros recibimos la condenación en Adán, algo que tú y yo no habíamos decidido tener, sino que lo recibimos por constitución, de la misma manera ahora nosotros podemos recibir la justicia o la justificación de vida por la vida de Jesucristo. Porque nosotros ahora todos salimos de Jesucristo, los que queremos abrazar esta vida. Por eso es que ahora yo puedo apropiarme de todo lo que Cristo ha hecho por medio de la fe. Entonces es maravilloso, porque si yo me uno a Cristo, entonces me uno a la justicia. Si yo me uno a Cristo, entonces, ¿verdad? La Escritura nos muestra que me hago como un injerto, que soy injertado directamente en la nueva planta, en el nuevo árbol. Soy injertado y otra vez, ¿verdad? La savia rica del Señor, de Dios, comienza a hacer mi experiencia. Y en lugar de que la planta se marchite, ¿qué pasa en un injerto? Ustedes han visto, ¿no? Cortamos de un lado y ponemos en otro, viene una bendita y esta plantita, ¿verdad? Que fue injertada de un árbol a otro, en lugar de morir, vemos que de alguna manera comienza a tomar la naturaleza o cambiar de acuerdo al árbol al cual fue unido. Entonces, eso es lo que va a pasar con nosotros en Cristo. Ahora que yo estoy en Cristo, ¿no es cierto? Soy nueva criatura. Si sigo unido a Él, voy a comenzar a recibir todo lo que Él es. Eso se recibe todos los días, así como el injerto va recibiendo todos los días la rica savia, y tardará un tiempo hasta que el injerto ya no se vea como injerto, sino que se vea como parte integrante del árbol y también termine dando fruto. Así tú y yo, ya que hemos sido, ¿no es cierto?, injertados en la vida de Cristo, entonces el momento en que somos injertados somos justificados. Y como hemos sido justificados por lo que Dios hizo en Cristo a cada uno de nosotros, entonces toda la justicia de Él comienza de a poco a ser una realidad en nosotros y comienza a aparecer la tan anhelada justicia que tú y yo queremos. Tú has pensado en tu corazón, Señor, ¿cuánto yo quisiera nunca más pecar? ¿Cuánto yo quisiera servirte con pasión todos los días? ¿Cuánto más quisiera no fallarte nunca más? ¿Cuánto más quisiera el experimentarte y el vivirte cada día más? Eso está en tu corazón, estoy absolutamente seguro, como está en el mío. Pero la respuesta a ese cuánto yo quisiera es permanecer en la vid, permanecer en el árbol, permanecer injertado en la rama, porque fuera de mí nada podéis hacer. Porque en la medida en que yo día a día
permanezco en la vid, permanezco en la rama, cada día, gota a gota y paso a paso me voy a ir apareciendo como parte integrante del árbol. Hasta que, oh sorpresa, esa rama que ha sido injertada, inclusive ahora ya es capaz de comenzar a dar nuevamente fruto. Y somos parte de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar la próxima semana, hermanos. No olvidemos que la Escritura es muy clara en decirnos que de la misma manera, por eso es que si tú sigues en Adán, pues en Adán vas a recibir condenación. Pero si tú dices y te encaprichas, no, yo ahora soy de Cristo porque es la realidad, entonces tú vas a comenzar a recibir la justificación de vida. Ya no eres justo porque Dios te esté demandando desde Adán que hagas algo para que seas justo, sino que eres justo porque estás en el justo. Y esa justicia va a comenzar a ser una realidad. Y antes eras transgresor porque estabas en el transgresor. Tú escoges cada día en quién quieres permanecer. Y esa realidad será tu experiencia diaria. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Muchas gracias.